Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a otra clase de entrenamiento funcional. Esta vez les voy a realizar una clase teórica que se basa en la introducción al entrenamiento funcional y la anatomía para el movimiento. Así que les recomiendo que tengan a la mano algún cuaderno o algún lápiz para tomar apuntes en caso de que haya alguna terminología que no puedan comprender. De esta forma, a la finalización del video pueden hacer sus comentarios con preguntas o dudas que tengan. Así que vamos a partir. En la clase les voy a explicar qué es el entrenamiento funcional, cuáles son sus beneficios, sus características y la importancia de la anatomía humana en su aplicación. Así que partamos con lo principal. ¿Qué es el entrenamiento funcional? El entrenamiento funcional es un sistema y una metodología de entrenamiento físico que incluye ejercicios y movimientos que ayudan a una persona a llevar a cabo tareas más funcionales. ¿De qué me refiero con funcional? Que le resulte muy útil a la hora de trabajar, de realizar actividades diarias y de esta forma aumentar el rendimiento físico y reducir el riesgo de lesiones. Seguimos con las características del entrenamiento funcional. Su aplicación incluye actividades en la vida cotidiana, como lo había mencionado anteriormente, y se caracteriza, por ejemplo, con alguna actividad que es tracción y empuje. En el caso de tracción, cuando yo acerco un objeto hacia mí, y empuje es la acción contraria. Y, por ejemplo, se puede llevar a cabo también en el ámbito laboral. Quienes, por ejemplo, trabajan sentados en un escritorio, tienen que mantener una postura lo más correcta posible. Entonces es importante fortalecer los músculos que nos están activando cuando estamos sentados. Entonces, los objetivos del entrenamiento funcional son el desarrollo de diversos grupos musculares involucrados en varias disciplinas deportivas. Tenemos la preparación para el correcto desarrollo de nuestras actividades laborales. Tenemos la mejora de la capacidad física y muscular para la vida cotidiana y tenemos la prevención de lesiones como objetivos principales. Seguimos y aquí me quiero enfocar en los músculos centrales porque esta es la parte más importante del cuerpo, sin restarle importancia a las demás estructuras. El core es nuestra base, como se dice en inglés, para el equilibrio y la estabilización de la gran mayoría de los ejercicios. Entonces, como bien lo mencioné, ellos se encargan de mantener una estabilidad. Por ende es importante el desarrollo, como lo muestro aquí, del recto abdominal, de nuestros oblicuos externos, del psoas, músculo de la cadera, y de los abductores que conectan la pierna con la cadera. Por posterior tenemos el erector de la columna, que mantiene la columna completamente erguida, tenemos el multífido y tenemos los glúteos. Seguimos con las capacidades motrices, y aquí esto es súper importante, porque las capacidades motrices se dividen en dos. Tenemos las capacidades físicas, por un lado, y tenemos las capacidades o habilidades motrices. Con el entrenamiento funcional nosotros desarrollamos las dos. Así que vamos a pasar a la definición de estas. Primero, se entiende por capacidad física, que son 5 en total y son las condicionantes para un buen desarrollo y un buen rendimiento físico. Tenemos la fuerza, tenemos la velocidad, tenemos la flexibilidad y la resistencia, que se divide en dos. La resistencia muscular y la resistencia cardiovascular. Las vamos a definir una a una. Vamos a partir primero con la fuerza, que es la capacidad que tiene un músculo o un grupo de músculos de ejercer una tensión contra una carga durante la contracción muscular. Contracción cuando el músculo se contrae para poder trabajar. Estamos hablando de muchas fibras musculares que trabajan a la par. Por ende, la fuerza es la capacidad más influyente desde el punto de vista deportivo. Y esto es súper importante porque sin masa muscular no tenemos fuerza. Por eso es importante el trabajo de esta capacidad física, que es súper importante. Y aquí se ve un hombre que está trabajando con un peso, realmente la fuerza tiene que ir progresiva, pero eso lo vamos a mencionar en un próximo video. Seguimos con otras de las capacidades físicas, que son la velocidad. La velocidad es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices, pero en el menor tiempo posible. Tenemos el caso aquí de Usain Bolt, jamaiquino, y está él en ese momento ejecutando una carrera de 400 metros planos, ¿ya? Seguimos con la próxima, que es flexibilidad. La flexibilidad es el rango de movimiento que tienen las articulaciones y la habilidad que tienen de moverse libremente. Adicional a esto, también es importante la movilidad de los músculos. Los músculos
tienen que tener elongación, tienen que tener la capacidad de poder estirarse, porque de esta forma mi rendimiento va a ser más óptimo. Cabe destacar que cuando nos acercamos a la vejez, hay más sedentarismos, hay presencia de enfermedades metabólicas y la falta de ejercicio físico empieza a disminuir nuestra masa muscular produciendo sarcopenia. Entonces, lo principal es pérdida de fuerza, pérdida de músculo y de esta forma obviamente va bajando el rendimiento físico. Así que es muy importante también trabajar la flexibilidad dentro de las otras capacidades físicas. Seguimos con las dos resistencias. Tenemos la resistencia muscular por un lado, que es la capacidad que tiene un músculo para contraerse, pero por largos periodos de tiempo, ¿ya? Esto puede ser levantando, empujando o tirando de un peso determinado. Les puse como ejemplo aquí a dos personas que están haciendo una plancha isométrica. Aquellos los que están haciendo es soportando su propio peso corporal en esa posición, en la cual tienen que contraer varias estructuras, sobre todo la zona del core, que es súper importante, y generalmente ese ejercicio se debiese aguantar con un periodo máximo de 45 segundos. Hay quienes lo aguantan hasta 1 minuto. Seguimos con la resistencia cardiovascular o cardiorrespiratoria, como también se llama. Y es la capacidad que tiene el corazón y los pulmones, también, súper importante, para suplir la energía al cuerpo durante un ejercicio continuo. Recuerden que el oxígeno se transporta a través de los vasos sanguíneos. Por ende, la resistencia cardiovascular es sumamente importante para el desarrollo de todas las actividades, ya sean aeróbicas o anaeróbicas, en presencia o en ausencia de oxígeno. Seguimos con las habilidades motrices. Aquí está la segunda parte de la división. Y las habilidades motrices son aquellas que nos facilitan una buena calidad de movimiento. Se conocen también como habilidades que se pueden adquirir mediante un aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas se desarrollan cuando somos chiquititos. Entonces es importante destacar la coordinación, el equilibrio y la agilidad. Partimos con la primera definición, que es la coordinación. La coordinación motriz es la cualidad que nos permite a nosotros realizar movimientos simultáneos con varios segmentos o zonas corporales, pero esto tiene que ser de forma voluntaria, armónica y eficaz. Por ende, es un trabajo súper exigente que tiene que ir en conjunto el sistema nervioso y muscular. Es súper imprescindible para el ser humano, ya que no podríamos desarrollar habilidades motrices básicas. Por eso se desarrollan desde que somos pequeños. Seguimos con el equilibrio. Este es un factor de la motricidad infantil porque también se desarrolla cuando somos pequeños y también está estrechamente ligado con el sistema nervioso central. Esto se puede ir desarrollando y va evolucionando con la edad. Y aquí destacamos que la maduración precisa de la integración de la información proviene también desde el oído, la vista y el sistema sinestésico, propioceptivo. Hay personas que tienen desde pequeños o van desarrollando con la edad algún problema al oído o a la vista y eso ataca directamente los equilibrios, sobre todo los adultos mayores, no sé si se han fijado. Hay muchos adultos mayores que tienen problemas de audición y eso hace que ellos pierdan el equilibrio para hacer ciertas actividades, porque está todo conectado. Y de los equilibrios podemos destacar dos, que son dinámico y estático. El equilibrio dinámico se genera durante el movimiento, por ejemplo, la carrera, saltar, caminar, etc. Y el estático consiste en mantener un equilibrio, pero en una postura determinada. Y aquí puse de ejemplo, por ejemplo, el pino en yoga. Por ejemplo, ahí nosotros podemos hacer una posición, pero la idea es mantenerla durante un tiempo. Y ahí es importante también activar los músculos principales para que se pueda llevar a cabo esta acción. Y bueno, aquí como dice, mantenerla durante cierto tiempo. Seguimos con la última, que esta es la agilidad. Y la agilidad es una cualidad física que resulta de la combinación de varias cualidades físicas. Destacamos la velocidad, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, la coordinación, etc. Entonces, es la capacidad de realizar una acción, pero de la forma más rápida y precisa posible. De aquí les puse como ejemplo a dos personas que están en una escalera de coordinación, porque para yo coordinarme en una escalera es súper importante que primero sea rápido, segundo que preste atención a lo que estoy realizando y seguro la coordinación que tengo que tener con mis pies a la hora de ejecutar el ejercicio. Así que continuando, aquí les mencioné el axioma de Gilbert. Esto es importante porque es una idea que dice que el cerebro no es capaz de percibir la acción de un músculo aislado.
sino que la activación, pero de varios grupos musculares a la vez. Entonces, el entrenamiento funcional se caracteriza porque no trabajamos solamente un músculo. Nosotros no nos concentramos en trabajar grandes grupos musculares. Y en realidad, llevándolo al diario vivir, nosotros no trabajamos músculos aislados de nuestras actividades diarias. Activamos varios grupos musculares. Y como mencioné anteriormente, el objetivo del entrenamiento funcional es fortalecer las estructuras y ojalá asimilarse lo más parecido posible a mi día a día. Las articulaciones, aquí seguimos. Los ejercicios que se realizan en el entrenamiento funcional se hacen en más de un plano. Planos y ejes lo voy a mencionar más abajito para que lo puedan entender mejor. Y esto potencia las articulaciones que son capaces de alcanzar su rango máximo de movimiento. Cuando trabajamos, por ejemplo, con máquinas de gimnasio, generalmente trabajamos en una sola dirección. Entonces, esto nos limita a la hora de, por ejemplo, ser lo más funcionales posible. ¿Por qué? Porque si nos limita ciertos ejes o ciertos puntos, hace que fortalecemos músculos más aislados que grandes grupos musculares. De esta forma también vamos a quemar menos calorías, dependiendo igual de la carga que le añada. Pero mientras más funcional, mientras más grupos musculares tengamos, mejor se hace el ejercicio, más fortalecimiento implica. Siguiendo acá, les voy a describir para que entiendan un poquito mejor lo que son los planos y los ejes. Se entiende por planos que tenemos tres, que vendrían siendo sagital, frontal y transversal, para la división anatómica del cuerpo. Entonces, en el plano sagital tenemos como descripción que divide el cuerpo en mitad derecha y en mitad izquierda, como si me trazaran una línea y de ahí vendrían saliendo los movimientos. El entrenamiento es mucho más que hacer un ejercicio, es un poquito más complejo, así que es importante aprender esta parte que tiene que ver con la anatomía y la biomecánica. Seguimos con el plano frontal, que este divide el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Y el último plano es el transversal, que este divide el cuerpo en parte superior y en parte inferior. Y los ejes, por un lado, se correlacionan directamente con los planos. Tenemos el eje antero-posterior y este se dirige de adelante hacia atrás, perpendicular al plano frontal. Aquí trazamos una línea por el centro del cuerpo. Seguimos con los ejes vertical o longitudinal, que este se dirige de arriba hacia abajo en un plano horizontal, como lo muestran aquí las flechitas. Y tenemos el eje transversal, que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Ahí, de lado a lado. Para que lo entiendan un poco mejor, les puse esta definición. El plano sagital es el plano de movimiento más común realizado en todos los programas de entrenamiento, y eso es súper real, porque los movimientos que se ejecutan con mayor regularidad, por lo menos en este plano que va de adelante hacia atrás, son las sentadillas, curl de bíceps, que en realidad es flexión del codo, crunch de abdomen, que es un abdominal, etc. Por ende, este es el plano que más se ocupa en el entrenamiento deportivo y el que debería también un poquitito dejarse de lado para darle importancia a los otros planos. Seguimos con el plano frontal, que es este plano donde los ejercicios se ejecutan pero de lado a lado. Por ejemplo, hacer una zancada lateral, elevaciones de hombros, flexión lateral del tronco, etc. ¿Ya? Este igual se ocupa, pero con un poco menos de regularidad que el plano sagital. Y el plano transversal ejecuta movimientos a través de la rotación del cuerpo. Por ejemplo, rotación de lado a lado, que es un ejercicio. En el deporte podría ser un lanzador de béisbol, porque tiene que rotar su cuerpo para lanzar la bola. Y, por ejemplo, tenemos el ejercicio de rotación para abdomen. Y, lamentablemente, en este plano solemos tener una gran carencia en el entrenamiento físico. Como les dije, los primeros son los que más se repiten, generando como en último lugar los planos de rotación, que serían súper importantes, viendo anatómicamente el cuerpo. Seguimos y vamos finalizando con la variedad. Y en el entrenamiento funcional se van a encontrar con una gran variedad de ejercicios y complementos a la hora de utilizar un entrenamiento funcional, porque esto lo hace mucho más atractivo al, como lo vamos a repetir, ser funcionales. Es importante hacer una actividad física no solo por hacerlo, o hacer un trabajo muscular no solo por hacerlo, sino que intentar buscarle también una función. Por ejemplo,
Si yo en mi trabajo tengo que agacharme a recoger una caja pesada, si yo no sé activar las estructuras o si yo no me sé agachar, lo más probable es que produzca una lesión. Por eso es súper importante buscar la funcionalidad en los entrenamientos físicos. Y con eso finalizamos la primera parte y les dejo un adelanto que la próxima clase vamos a ver la anatomía para el movimiento. Esa va a ser la parte 2. Intenté resumir lo que más podía. Este es un tema mucho más complejo, abarca muchas más definiciones, pero es importante igual que si van a entrenar o si van a hacer algún ejercicio, entiendan qué es lo que están haciendo. No solo por un beneficio físico y psicológico, sino también para poder aplicarlo en el día a día, ¿ya? Y en la anatomía para el movimiento, que es la segunda parte, vamos a ver cuáles son los músculos principales que tenemos en el cuerpo. Les voy a mostrar unas ilustraciones para que conozcan los músculos, sepan cómo están y de esta forma podemos ver qué tipo de movimiento hacen. Y a través de ese movimiento podemos prescribir un ejercicio que puede servir para fortalecer ese músculo. Así que espero que les haya gustado esta clase. Ojalá que puedan compartir y difundir esta información para que más personas aprendan desde sus casas y sobre todo que sigan al Centro Cultural Raíces Propias, porque somos muchos los profesores que estamos ejecutando estas clases para ustedes con mucho cariño. Si bien no tenemos gran experiencia ni desplante frente a la pantalla, hacemos todo el esfuerzo porque esto resulte genial y comprensible para ustedes. Así que nos vemos la próxima clase, un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau.